¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Muy buenos días también para quienes nos acompañan por la transmisión. La verdad, para mí es una bendición poder estar hoy con ustedes compartiendo unos pensamientos muy sencillos para poder predisponernos para el culto del día de hoy, para poder llevarnos todos juntos a poder alabar como una parte del cuerpo de Cristo a nuestro Dios. Me gustaría que me acompañen para esto al libro de Salmos, al Salmo 42, un hermoso salmo, la verdad que para mí uno de mis preferidos, aunque amo el libro de los Salmos, pero me gustaría que podamos meditar un poco en dos pequeños puntos, bien brevemente, bien rápidamente, antes de poder pasar al tiempo de alabanza. Salmo 42, vamos a leer los primeros 5 versículos. Arranco. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de mi día y de mi noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Dios bendiga su palabra. La introducción del Salmo, el primer versículo, tiene una imagen impactante. Vemos este ciervo caminando por una zona desértica. Lo vemos sediento, lo vemos que brama, que clama, que grita por agua. Está desesperado, está desfalleciendo y está ansioso por encontrar una fuente de agua donde poder saciar su sed. Para él es un asunto de vida o muerte. O encuentra el agua o es el fin. Y este paralelo del ciervo, como vemos más adelante, dice, mi alma tiene sed de Dios. Así debería ser con nosotros. Aquellos que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, por medio de la fe, obviamente todo por obra suya, debemos tener esta sed de Dios, debemos tener prácticamente una ansiedad a la hora de levantarnos, cuando nos lavamos la cara, de poder, cuanto antes, poder orar al Señor, poder encomendarle este día, poder tener en devocional y durante el día también acudir constantemente a su presencia. Debemos tener esa sed, ese anhelo vivo de poder acercarnos, y más aún en los momentos de prueba, en los momentos de dolor. El cristiano verdadero, el Hijo de Dios, que está lleno del Espíritu, se pregunta impacientemente, como un nene, ¿cuándo voy a entrar delante de la presencia del Dios vivo? Como dice allí el versículo 2. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Falta mucho?
se siente incompleto, se siente vacío, como si le faltara algo, hasta que llega el momento donde por fin entra en la presencia de Dios. Y cuando sale de esa presencia, al poco tiempo vuelve a anhelarla y necesita estar constantemente disfrutando de la presencia de Dios durante todo su día. Obviamente este es el ideal. A veces saciamos nuestra sed con cosas del mundo, cosas que no necesariamente son pecado, pero que no son el Dios vivo. Tomamos cosas que no son el agua viva que es Cristo, como dice allí en Juan capítulo 4. Y es aquí cuando debemos preguntarnos, ¿tenemos anhelo por la presencia de Dios? ¿Tenemos anhelo por estar en comunión con Él? ¿Queremos, ansiamos, estamos desesperados por entrar delante de la comunión de Dios? Hoy cuando nos levantamos para venir aquí, saltamos de la cama para decir, qué bueno, hoy me reúno con mis hermanos a alabar al Señor y a poder escuchar el consejo de su palabra. O nos levantamos medio y vinimos juntando fuerzas o sin ganas, o alguno quizás quedó en el camino. Necesitamos ser conscientes de que Él es el agua de vida que necesitamos. Necesitamos ser conscientes de que le debemos todo y tener un anhelo verdadero por Él. Necesitamos de Él, especialmente cuando estamos en un mal momento, cuando estamos pasando por una prueba, por un momento de debilidad. Necesitamos con más razón de esa agua de vida. Pero no exclusivamente, también Santiago 5:13, recordarán, ¿está alguno alegre entre vosotros? Que cante alabanzas. Alabemos a nuestro Dios con ganas, con deseo, estando en la situación en la que estemos, si estamos arrepentidos por algún pecado que cometimos. Tenemos muchísimos salmos penitenciales hermosos que nos llevan al arrepentimiento y a la alabanza, el Salmo 6, Salmo 51, Salmo 32, Salmo 143, por decir algunos. Muchas partes de la palabra que hablan de este arrepentimiento y de esta alabanza. Sea cual sea tu situación, sea cual sea la forma en la que te acercaste hoy a este lugar, te invito a que puedas alabar a Dios con ganas, a que puedas saciar tu sed del agua de vida. Te invito a que podamos juntos disfrutar de este momento en el que por fin podemos estar delante de la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre amado, Señor que estás en el cielo, te damos las gracias porque tú enviaste a Cristo, el agua de vida que nos sacia, que calma nuestra sed, para que no volvamos a tener sed jamás. Te pedimos que nos ayudes a anhelarte, a desearte con todo nuestro corazón y a no cambiarte por las distracciones de este mundo y mucho menos por los pecados. Te pedimos que nos ayudes ahora a alabarte con intensidad, Señor, con amor, con gozo. Y que también, Señor, si hay alguien entre nosotros que está en dolor, que está por una situación de prueba, que por medio de tu alabanza, por medio de recordar tus hechos maravillosos, que tú, Señor, le des paz, que tú, Señor, le des consuelo. Nos encomendamos a ti, agradecidos por todo, y lo hacemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Mati. Gracias. Y a eso venimos hoy, ¿no? A alabar al Señor, a buscar a nuestro Dios. Bien, tenemos caras nuevas, tenemos gente que nos visita. Tenemos a Fernando. ¿Dónde está Fernando? No, acá tenemos un Fernando y acá tenemos otro Fernando. Fernando y Verónica. Bueno, bienvenidos. Siéntanse como en casa, esta es su casa. También tenemos a Valeria. También. Y acá no entiendo la letra. Nicolás. Leo Nicolás. ¿Puede ser? Ahí, perfecto. Bueno, sean todos bienvenidos. Siéntanse como en casa. Esta es su casa. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. A glorificar su nombre. Sí. Y Mateo. Bienvenido, Mateo. Hermoso. Nos vamos a poner de pie para leer la palabra del Señor. Y este es uno de,
con Di siempre decimos que es uno de nuestros versículos de cabecera como líderes de adoración, que dice: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Amén. Venimos a cantar de su palabra, venimos a exaltar al Señor en esta mañana. Amén. Necesitamos conocerte más. Tu palabra es la verdad, perfecta y eterna.
gozo tan grande, Señor. Qué gozo tan grande. Y qué hermoso será aquel día en que vamos a estar todos juntos adorando por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias. Romanos capítulo 6, versículo 18. ¿Pueden leer alguien, por favor? ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Amén. Somos libres del pecado, pero somos esclavos de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por darnos libertad, pero esa libertad verdadera, Señor, esa libertad del mundo, esa libertad del pecado, Señor. Gracias porque nos hiciste hijos tuyos, Señor. Gracias por que sin merecerlo, y como siempre decimos, Señor, y siempre insistimos, sin merecerlo, hoy estamos acá. Gracias por la obra de Cristo. Y gracias porque tu obra se está perfeccionando cada día en nosotros. Gracias, Señor. Y gracias porque esto es apenas un adelanto de lo que va a ser aquel día en el que estemos todos juntos, libres de absolutamente todo, pero con vos. Gracias, Señor. Amén. Let's
Particularmente, siempre digo que aquellas personas que nos visitan por primera vez y nunca han visitado una iglesia, queremos pedirle por favor que no participe, ¿sí? Lo hacemos entendiendo o queremos hacer este servicio con una comprensión de lo que estamos haciendo. Así que si nunca visitaste una iglesia, por favor, esta parte no te corresponde, ¿sí? Ahora sí, los niños pueden pasar a la escuela bíblica. Gracias, chicos. Chau, chicos. Chau, chau. Gracias, Mine. Nuevamente quiero dar la bienvenida a las personas que nos están visitando por primera vez. No me pidan que recuerde los nombres porque no recuerdo los nombres cuando me recuerdan sus nombres, así que es difícil para mí recordar los nombres de todos, pero quiero darle en verdad la bienvenida a cada una de las personas que nos visitan. Siéntanse, como dijo Marcos, en su casa. Somos una iglesia familiar, ¿sí? Y eso queremos que no cambie, ¿sí? Queremos que siga, que sigamos en ese espíritu. ¿Cuántos cumplieron el ministerio o el nuevo ministerio de esta semana o que comenzó la semana pasada? ¿Alguien recuerda cuál era el ministerio que había comenzado, que se dio inicio la semana pasada? El café. Mati, no lo mires a Joel porque no vale, o sea, con Joel no valía, o sea, no fue el inicio, Joel... él era el... Ok. Pero vi algunas fotos por ahí, pero hermanos, estamos un poco flojos en el ministerio del café. La idea es que puedas invitar a una persona en la cual no tenés por ahí un acercamiento tan cotidiano, ¿sí? A tomar algo, a tomar un rico café. En mi caso, si alguien me invita, sepa que no puedo tomar café, soy hipertenso, así que con una chocolatada está bien o algo por el estilo. Pero el fin es que podamos relacionarnos más y así que te invito a que lo puedas practicar. Invita a alguien a tomar un café. No vale mucho. Invertí en el hermano. Va a ser bueno eso. Quiero dar algunos anuncios y luego ir a la palabra, porque últimamente los domingos me quedo sin tiempo y veo que algunos me están mirando como diciendo: Fernando, tengo hambre, necesito ir a comer, así que quiero de verdad aprovechar hoy y ir a la palabra rápidamente, pero quiero dar un anuncio en lo cual estuve orando muchísimo y estuvimos pensando con el grupo de líderes, estamos analizando y en verdad poniendo mi mente y los hermanos también su mente en esto, pero estamos, como ustedes vieron, viendo el eliminar el tema de los grupos, ¿sí? Que podamos... Ofe, ¿no leíste los mensajes? Vi la cara de Ofelia como diciendo, ¿qué? Ofe, lee el WhatsApp del calendario.
Estamos viendo que la capacidad, o sea, ordenado como estamos hoy, no quedan muchas personas afuera, ¿sí? de la reunión, y hay varios lugares, así que vamos a ver el tema, pero una cosa que queremos pedirles, por favor, es que que sigamos cumpliendo protocolos y por favor el uso de barbijo es obligatorio dentro de la iglesia por cuidado de nuestros hermanos. Si alguien tiene algún tipo de síntomas, así sea resfrío o lo que sea, por favor, avisen y por favor ese domingo no asista por cuidado a los demás. Ahora, si no tenés ningún tipo de síntoma ni nada por el estilo, obviamente queremos que puedas asistir. Una cosa que no queremos que ocurra con esto de pensar en quitar los grupos, luego vamos a comunicarlo, vamos a hablar bien y vamos a comunicarlo, organizarlo. Algo que no queremos que ocurra. Habitualmente cuando uno se anota en un grupo, ¿sí? En el grupo 1, grupo 2, lo que ocurre es que estás en la obligación de venir, ¿viste? O sea, decir, bueno, me anoté, no puedo quitarle el lugar a otro, así que tengo que ir. Lo que no queremos que ocurra es que por una cuestión de quitar ese compromiso de anotarte, no vengas. Recordá lo importante y que el hecho de congregarte, el hecho de estar hoy, un domingo, el día del Señor, el día que el Señor pide a cada uno de nosotros que lo apartemos específicamente para adorarle, para escuchar su palabra. Este día debe ser apartado para Él. ¿Sí? No hay, hermanos, no hay diferencia doctrinal. No es que no, yo la verdad que tengo otra doctrina. No, hermano, no inventemos. El Señor dio un día para poder adorarle. En el antiguo pacto era el sábado, en el nuevo pacto es el primer día de la semana, o sea, hoy domingo, y es el día en el cual debemos apartar para poder alabar el nombre. No es que en la semana no tenés que alabar el nombre del Señor, no estoy diciendo eso. Es el día particular en el cual el Señor, o venimos a alabar el nombre del Señor como congregación. Así que es muy importante que podamos asistir. Así que bueno, vamos a ir viendo y posiblemente en esta semana vamos a tener algún comunicado, ¿sí? En el grupo de la iglesia. Las personas que están haciendo el curso de membresía, me gustaría que levanten su mano, por favor. Son un montón, casi la mitad de la iglesia. Los que terminaron el curso de membresía, por favor, levanten sus manos. Y ahora, por favor, vamos a dar un aplauso. Sean bienvenidos oficialmente al cuerpo de la Iglesia de la Esperanza de Wilde. Y obviamente ya se habilitan algunas cosas para que puedan hacer, así que vamos a tenerlos en cuenta para el servicio también. Así que gloria al Señor por sus vidas. Y los que están haciendo el curso, sigan adelante, está muy bueno el curso domingo tras domingo. A las 10 de la mañana lo estamos haciendo, así que si todavía recién comenzó, así que podés todavía podés realizarlo si así lo querés. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12 al 20. La verdad es un texto sumamente difícil, pero no porque tenga cierta complejidad el texto, sino porque hay veces estos temas son temas tabú dentro de la iglesia. Lo cierto es que yo pensaba, mientras leía el texto bíblico y mientras hacía un análisis por medio de comentarios bíblicos en cuanto a este texto, pensaba, ¿qué ocurre si hubiera niños o adolescentes? De hecho, hay bastante adolescentes hoy y de verdad fue muy lindo verlos cantar. En un momento estaba en la batería y no sé si notaron, pero me perdí en varias ocasiones y fue su culpa, fue la culpa de ustedes. O sea, yo me colgaba en mirar a la gente y seguía de largo y perdón.
pero disfruto ver cantar a los hermanos, pero me empecé a mirar al grupo de adolescentes y cómo cantan, Dios, cuánto debemos aprender de la pasión, el gozo de cantar a su Señor. ¿Sí? Lo veía a Josías ahí metido en la presencia del Señor. Qué lindo, de verdad. Pero pensaba cómo hablar de este tema si hay adolescentes, si hay niños dentro de la iglesia. Una de las cosas que pensé fue, bueno, particularmente si Dios lo puso en su palabra es porque quiere que nosotros hablemos sobre este tema. Y otra cosa que me impulsó un poco más a poder hablar sobre este tema fue que esta semana, el día sábado, recibí un mensaje de Didi, ¿sí? En realidad tenemos un grupo de familia con ellos, y recibí un mensaje sobre un libro que le enviaron desde su jardín. Es jardín todavía, Felipe, ¿no? Desde el jardín, para que le pueda leer a Felipe. Felipe es el nenito rubio lindo que anda corriendo por ahí, que tiene su bracito ahí. Bueno, le enviaron un libro que la verdad me espantó, me hizo dar bronca. Y este libro habla acerca de un príncipe rosa. Yo lo que pensaba era cómo hoy están intentando atacar a nuestros hijos, a nuestros niños, con diferentes ideas totalmente antibíblicas y obviamente fuera de lo ético y de lo moral para nosotros. Pero también en la semana me estuvieron hablando de una serie que había comenzado y me llamó tanto la atención que no tenía Netflix, así que dije, préstame tu cuenta a un compañero, quiero ver esa serie. Es una serie no recomendable para jóvenes y adolescentes, pero veía también cómo, un poco veía la serie y no sabía si quitar, si enojarme, si llorar, pero ver cómo están banalizando nuestra fe y cómo están atacando nuestros principios de una manera tan agresiva, porque en verdad, hermanos, ella es una manera agresiva. Entonces, ¿cómo nosotros reaccionamos ante estos ataques a nuestra fe, a nuestra ética, a nuestra moral? La única manera en la cual nosotros podemos contraatacar es exponiendo la palabra de Dios. No sirve de nada que yo me ponga a dar una clase de biología acá en el púlpito. No sirve de nada que nosotros nos levantemos en banderas ni nada por el estilo. Lo que sirve, lo que en verdad va a trascender es la palabra de Dios. Fundamentar nuestra fe en el corazón o en los corazones de nuestros hijos. Así que vamos a la palabra de Dios. Para los que nos visitan, estamos predicando el libro de Primera de Corintios. Como iglesia tomamos un método que es el método de predicación expositiva. Intentamos tomar un libro de la Biblia y predicarlo capítulo por capítulo y versículo por versículo. Así que quedamos en el versículo 20, en el versículo 12 la semana pasada, y luego voy a hacer un pequeño, rápido resumen de lo que venimos viendo. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 al 20, un texto sumamente conocido y también creo malinterpretado. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder.
¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no saben que los que se unen a una ramera en cuerpo con ella, son un cuerpo con ella? Porque dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y acá una advertencia y el centro del mensaje de hoy. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Y acá el final del versículo y la conclusión: porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Voy a pedir, como hago todos los domingos, que me ayuden con algunos versículos bíblicos que vamos a ir leyendo. Alguien, por favor, que busque Gálatas capítulo 5, versículo 1. Otro que busque Gálatas capítulo 5, versículo 13. Romanos capítulo 4, versículo 22 al 25. Pablo acaba de terminar de exhortar a la iglesia a madurar en su fe. Habíamos hablado la semana pasada esto que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, que había divisiones, pleitos, peleas, y estos hermanos en su inmadurez llevaban esos pleitos. Obviamente no estamos diciendo que está bueno tener pleitos, lo que estamos diciendo, lo que Pablo estaba diciendo es la manera en la cual estas personas intentaban solucionar los pleitos, las dificultades o las peleas dentro del cuerpo, era llevándolas a un lugar público. Pablo nos habla acerca de la importancia de amar, de perdonar, de comprender a nuestro prójimo. Pablo nos habla acerca de la importancia del amor, y de hecho en esta carta Pablo hace la exposición más grande de el amor ágape. Carlos nos habló en la reunión de hombres acerca de ese amor hace una semana. Lo cierto es que Pablo les llama a los corintios a vivir en amor y de esta manera poder relacionarse de una manera sana. También habíamos hablado acerca de aquel caso en el capítulo 5 del jovencito que estaba en una relación amorosa con su madrastra y la importancia de la disciplina dentro de la iglesia. Hermanos, una iglesia que no disciplina es una iglesia que está pronta a morir. La iglesia debe practicar la disciplina. De hecho, una parte fundamental del curso de membresía es que cada miembro de la iglesia sepa que está bajo la autoridad de la iglesia para poder ser disciplinado. El fin de la disciplina no es la destrucción de la persona, sino la restauración. Otra vez, la base de nuestra fe, el amor. Nos preocupamos por el bienestar de cada uno de ustedes y también de nosotros. Pero ahora Pablo nos va a hablar acerca de un tema fundamental dentro de la iglesia de Corinto. Y creo que también un tema muy, pero muy importante en estos tiempos en nuestra iglesia. Antes de ir al tema o de hablar acerca del contexto, quiero leerles una frase de un pastor, mi pastor. Todos saben quién es, ¿verdad?
dice así: si usted todavía encuentra deleite y placer en practicar todo aquello por lo cual Cristo sufrió y murió en la cruz. Otra vez, si usted todavía encuentra deleite y placer en practicar todo aquello por lo cual Cristo sufrió y murió en la cruz, dice el pastor Pablo Woyer, no se engañe a usted mismo. Usted no es un hijo de Dios. Si usted practica el pecado, su padre es el diablo. Palabra dura, pero hermanos, les aseguro que esta frase no la inventó él. Esta frase proviene de los evangelios. Quien practica el pecado, esclavo del pecado es. Lo cierto es que la Biblia nos habla también de que Dios nos ha liberado del poder del pecado. De hecho, una de las doctrinas fundamentales dentro de la fe cristiana es entender lo que Cristo ha logrado en la cruz por nosotros. Y lo que Cristo ha logrado en la cruz por nosotros es liberarnos del poder del pecado. De hecho, nosotros creemos y basamos toda nuestra enseñanza en el fundamento de la gracia del Señor. Hermanos, tengo una noticia para vos: si no fuera por gracia, hoy no estarías en este lugar, estarías muerto. La gracia es lo más importante para tu vida y para mi vida. Es, por así decirlo, lo que nos mantiene en pie. Si hoy respiramos es por gracia. Si hoy abrimos nuestros ojos es por gracia. Si hoy estamos delante de la presencia de Dios adorándole, cantándole, es solamente por gracia. La gracia es lo más importante para nosotros. Lo cierto es que el apóstol Pablo les ha expuesto a estas personas, predicándoles el evangelio de la gracia, la muerte de Cristo, la sustitución de Cristo por nuestros pecados. Pablo les ha señalado que ellos han sido liberados del poder de la esclavitud del pecado. Somos salvos por gracia. Y hermanos, algo muy importante, nos mantenemos también en esa condición solo por gracia. En otras palabras, todo proviene de Dios. Gálatas capítulo 5, por favor, versículo 1. ¿Quién lo tiene? Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Amén. Pablo nos expone en la carta a los Gálatas de que Cristo nos ha liberado del poder de la ley, del poder del pecado. Pablo nos llama y llama a los Gálatas a no cometer el terrible error de volver a ponerse bajo el yugo de la ley. En otras palabras, Pablo nos dice: no necesitamos de la ley para venir a salvación. Y esto es una doctrina fundamental. Hoy en día hay muchas iglesias, muchas enseñanzas, muchas doctrinas que nos dicen que no necesitamos solamente la fe. También Dios necesita tus obras. Sin embargo, la Biblia nos dice que tu mayor obra, tu mejor obra delante del Señor es trapo de inmundicia. Pablo nos dice entonces en Gálatas capítulo 5 que hemos sido llamados a libertad. Versículo 13, por favor. Amén. Amén. Y acá, en este texto, versículo 13, entendemos cuál era el problema en Corinto. Hermanos, muchas veces vemos y escuchamos a personas hablar acerca de la gracia del Señor, acerca de la libertad del Señor, pero muchas veces también vemos a personas malinterpretar lo que la palabra de Dios nos enseña y nos llama a vivir en libertad.
Cristo nos ha liberado del pecado. Cristo nos ha liberado del poder y de la maldición de la ley. Pero hermano, por favor, no te confundas. Esa libertad en realidad es un llamado a esclavitud. Sé que suena raro eso, ¿no? Pero hermanos, la verdad es que lo que la Biblia enseña es que el hombre jamás, nunca va a poder ser libre. Aunque el hombre siempre desee ser libre, hasta hay una canción, ¿no? Libre. Aunque el hombre siempre desee ser libre, el hombre jamás será libre. Hermano, tenés dos opciones: o sos esclavo del pecado o sos esclavo de Cristo por amor. No hay un término medio, no hay un limbo. Somos llamados a la libertad para someternos ahora ante un nuevo régimen, que es el del Espíritu. Romanos 4, 22, 25. La salvación es por gracia. Amén. Amén. Pablo en Romanos capítulo 4 nos dice que teníamos o éramos esclavos de la ley. Estábamos bajo el régimen de la ley, más por la fe, de la misma manera que Abraham, de la misma manera, hemos sido liberados de ese régimen. Cuando Pablo nos habla de la libertad, siempre, hermanos, tenemos que tener en cuenta que él se está refiriendo, y la Biblia se está refiriendo a la libertad en relación a las obras como medio de salvación. Ahora, los corintios habían malinterpretado esta libertad. De hecho, los corintios tal vez hayan utilizado aquella frase que el apóstol Pablo utiliza en Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Acaso pecaremos para que la gracia abunde? Para nada. Ellos justificaban sus pecados en nombre de la bendita gracia de Dios. Yo sé que suena fuerte y suena como tenemos ganas de agarrar del cogote a los corintios, ¿no? Vamos a llegar al cielo. ¿Dónde están los corintios? Por favor. Pero hermanos, cuando vayamos acercándonos al texto, vamos a ver que en realidad deberíamos en algunos casos agarrarnos a nosotros mismos. El pecado en el cual el apóstol se refiere en estos versículos bíblicos es el pecado sexual. Miren qué terrible que aún en la época, ¿sí?, lo que hacían los corintios era tan conocido y tan a la vez aberrante, que era conocido como corintizar. ¿Qué es lo que hacían estas personas? Dijimos que tenían un contexto, venían de una vida de libertinaje y tomaban o llegaban a los templos de los diversos dioses y se daban a fornicación. Obviamente eso es una actitud y una situación aberrante, ¿verdad?, delante de los ojos del Señor. Pero hermanos, el problema con la iglesia de los Corintios era que no era su vida pasada, sino que era su vida actual. Ellos continuaban en su acto de pecado. Continuaban corintinizándose. Ahora Pablo les va a mostrar y nos va a hablar acerca de 3 males que produce el pecado sexual. Como dijimos y como dije en la introducción, hermanos, debemos hablar sobre este tema. Tal vez vos digas, bueno, pero yo la verdad no tengo conflicto con esto.
Tal vez haya matrimonios que digan, bueno, la verdad no es algo que me afecte. Quiero decirte algo, y es que la Biblia dice que aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Pero no solamente esto, sino que la Biblia también nos llama a nosotros a predicar todo el consejo de Dios. Y a la vez también la Biblia nos llama a nosotros a estar pendientes de sostener a nuestros hermanos. Tal vez vos digas, pero este pecado es algo que a mí no me afecta, pero tal vez al que está a tu lado sí, y no lo sabes. Tal vez a tus hijos sí, y no estás enterado o enterada. Lo cierto es que el pecado sexual para Dios es algo terrible. Vamos a ver 3 puntos que el pecado sexual, 3 males que el pecado sexual trae a las personas. El primer punto es que el pecado sexual es dañino para todos los involucrados. Daña a todas las personas involucradas. El segundo punto es que el pecado sexual controla a los que se entregan a él. El tercer punto es que el pecado sexual pervierte el propósito de Dios para el cuerpo y para las relaciones. Primer punto, el pecado sexual daña. Pablo comienza diciendo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Él está utilizando esta declaración para poder enseñarnos a nosotros la idea de que Cristo nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Pregunto, hermanos, ¿qué pecado es tan grande para que Dios no pueda perdonarte? ¿Acaso hay un pecado que Cristo no pueda perdonarte? Claro que no. No hay una limitación para el perdón y la gracia de Dios para tu vida. Cristo, hermanos, nos ha perdonado por nuestros pecados. Sin embargo, lo que Pablo nos está diciendo en cuanto a esta frase, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, es sencillamente de que de verdad el Señor nos ha perdonado por nuestros pecados. Sin embargo, debemos saber que el pecado jamás es provechoso ni de beneficio para nosotros. El hecho de que Cristo nos haya perdonado de nuestros pecados no significa que ahora nosotros nos podemos entregar deliberadamente al pecado. Total, Cristo ya lo cubrió. Esta idea conviene, significa ser en verdad para beneficio. Hermanos, a pesar de que nosotros somos llamados a libertad y a pesar de que en verdad Cristo nos ha hecho libre del poder de la ley, el cual nos condenaba a muerte, eso no significa en ninguna manera que el pecado no tenga consecuencias. El pecado sigue siendo, hermanos, aberrante ante los ojos de un Dios santo. El pecado tiene consecuencias. Y hermanos, en algunas ocasiones esas consecuencias son extremadamente elevadas. El pecado destruye familias, destruye vidas y somete. El pecado jamás, nunca trae ganancias para tu vida. El pecado siempre trae pérdida para vos. Hermanos, hoy debemos hablar acerca de esta verdad, sabiendo que nuestros hijos serán
muchos de ellos sometidos, justificados por estas nuevas enseñanzas. La palabra de Dios nos llama a exhortarnos. Alguna vez alguien me dio un ejemplo que me fascinó. ¿Acaso Dios no puede perdonar a un hombre que comete el acto más horrendo en su matrimonio, que es abandonar a su esposa para entregarse a otra mujer? ¿Acaso Dios no puede perdonar y aún no puede restaurar una familia cuando un hombre toma la decisión tan drástica, tan terrible de tomar a una mujer que no le corresponde? De hecho, el ejemplo es: ¿acaso Dios puede perdonar a un hombre que abandona a su esposa y va tras una prostituta? Por supuesto que Dios puede perdonar. Ahora, hermanos, ¿qué ocurre si esa mujer en la cual este hombre se ha acercado para cometer un acto de fornicación, por ejemplo, está enferma de una transmisión, con una transmisión sexual, con una enfermedad de transmisión sexual? Lo cierto es que Dios puede perdonarte, pero hermano, la consecuencia va a estar ahí. Esa persona seguramente va a ser transmitida por aquella enfermedad. Y tal vez venga nuevamente a los pies del Señor y el Señor lo reciba con sus brazos abiertos. Sin embargo, la consecuencia siempre va a estar ahí. El libro de Proverbios nos habla acerca de el riesgo o los riesgos y los daños del pecado sexual. Proverbios capítulo 5, de hecho hace un mes estuvimos leyendo todo el libro de Proverbios, espero que lo hayas leído. Sé que Gaby lo estuvo leyendo porque me escribía, y las chicas también. Pero miren qué terrible cómo la palabra de Dios y cómo la Biblia nos advierte acerca de los riesgos y los daños que este pecado, el pecado sexual, trae a las vidas y a las familias. Capítulo 5, versículo 3 dice: los labios de la mujer ajena destilan miel, su paladar es más suave que el aceite. Pero miren cómo dice en el versículo 4: pero termina siendo amargo como el ajenjo. Y tajante como una espada de dos filos. O sea, en otras palabras, lo que termina haciendo es traer muerte. Las pasiones parecen ser, en muchos casos, algo delicioso al paladar. Sin embargo, terminan siendo espada para nuestras vidas. Versículo 8: aleja a esa mujer de tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, así no entregarás tu vida y tu honor a la gente extraña y cruel. Otro caso tremendo que tenemos en la Biblia y otro llamado es el de José. Todos recuerdan Génesis capítulo 39, versículo 10, con aquella mujer que lo hostigaba. Y en cierta manera José, aunque no había escuchado las palabras de Pablo, tomó muy en serio la importancia de correr por su vida. Literalmente la mujer quedó con sus ropas en sus manos, corrió. La Biblia nos llama a huir de las pasiones. Hermanos,
las pasiones habitualmente traen muerte. El segundo punto es: el pecado sexual controla. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar. Pablo nos está llamando a sentir en verdad la libertad en Cristo. Sin embargo, también Pablo nos dice que esa libertad no puede producir en nosotros el hecho de ser dominados por nada, nada que sea externo a nuestro Señor. Hermanos, no hay otro pecado más esclavizante que el pecado sexual. Es interesante que, no sé si notaron, pero el pecado sexual comienza con pequeñas cosas, con pequeñas prácticas, con pequeños permitidos, y luego comienza una progresión hacia la destrucción. De hecho, en el capítulo 1 de los Salmos nos habla acerca de una progresión. Y miren lo que dice: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados. Comienza con no andar en compañía de malvados. Pero miren cómo continúa: ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta. ¿Ven la progresión? Primero comienza con una compañía, luego comienza con detenerse, pero luego ya lo encontramos al tipo sentado, hablando y participando. Es interesante que el pecado sexual es o se ve de la misma manera en la vida de las personas. Cuando hablo de pecado sexual, no solamente estoy hablando de fornicación, estoy hablando de todo tipo de pecado. La pornografía es un pecado sexual. El apóstol Pablo nos llama entonces a tener un control de nuestros propios deseos. Hoy el mundo te dice: déjate llevar. Sin embargo, la Biblia nos dice: somete a tu deseo. Hay veces creemos que estamos dominando nuestro cuerpo y no nos damos cuenta que nuestro cuerpo nos domina. El apóstol Pablo nos habla acerca de cómo él golpeaba, sostenía, sometía a su cuerpo a fin de que su cuerpo no lo esclavice. Él debía esclavizar a su cuerpo. Literalmente daba golpes. Hermanos, debemos someter a nuestro cuerpo, a nuestra carne, a Cristo. Me encanta esa frase de Martín Lutero cuando dice: creí que el viejo hombre había sido ahogado en las aguas del bautismo, pero el desgraciado sabía nadar. Hermanos, es una lucha y un sometimiento constante. La relación sexual fue creada con un fin por Dios. ¿Vieron esta frase que los corintios habían tomado en cuanto a las viandas y en cuanto al cuerpo? En cierta manera ellos decían: las viandas son dadas para el cuerpo, la comida biológicamente es para el cuerpo. Y eso es una realidad. Sin embargo, hermanos, ellos no comprendían que de la misma manera el acto sexual había sido dado por Dios, creado por Dios para provecho del matrimonio y no para la fornicación. Pero en los versículos 5
15 al 18, encontramos una verdad que nos puede ayudar en cuanto a cómo pararnos y cómo ver estas debilidades. Versículo 15. No sé qué hice. Es increíble. Compré una computadora nueva y hice macana otra vez. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une a una ramera en su cuerpo con ella es uno con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor en espíritu es con Él. No sé qué hice, cerré mi... Ahí está, lo volví a abrir. Hermanos, lo cierto es que el apóstol Pablo nos llama a no someter nuestro cuerpo al pecado de fornicación. El motivo es sencillamente la idea de que tu cuerpo no te pertenece. Muchas veces hoy escuchamos esta idea de mi cuerpo, yo hago lo que quiero. Sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros somos creación de Dios y hemos sido creados para su gloria. Entonces, esto lo que nos está diciendo es sencillamente, hermanos, de que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pertenecemos a Dios. Y en el versículo 18, Pablo nos llama de una manera tajante a cómo nosotros debemos actuar. Huyan de la fornicación. Hermanos, somos llamados a estar constantemente corriendo. Esta idea de huir de la fornicación es ni más ni menos que correr por tu vida, pero mira constantemente atrás de que el riesgo ya no te aceche. O sea, la única manera que tenemos de frenar de esta huida constante es cuando en verdad vemos que el riesgo ya se ha apartado de nosotros. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca con su propio o contra su propio cuerpo. Ahora esta frase para terminar es una frase muchas veces mal utilizada o un texto mal utilizado. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene de Dios y que ustedes no pertenecen a sí mismos? Muchas veces hemos escuchado esta idea de nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y en verdad esto es así. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero lo que el apóstol Pablo está queriendo hacer es que los corintios y que nosotros veamos lo terrible que significa cometer un acto de fornicación ante la presencia de Dios. Hermanos, pongan esta idea, por favor. Imagínense
no se imaginen, pero piensen en el pecado más horrendo de fornicación en este lugar. De hecho, Pablo está hablando a las personas y teniendo en cuenta lo sagrado que significaba tanto un templo pagano para los gentiles como también para un judío. Imagínense, hermanos, lo que representaba para el templo del Antiguo Testamento y de repente 2 personas entrando ahí y cometiendo todo tipo de actos de inmoralidad. ¿Imaginan eso? Hermanos, ¿recuerdan a Nadab y Abiú? ¿Qué es lo que hicieron tan terrible estas personas? ¿Recuerdan? Ofrecieron fuego extraño ante la presencia de Dios. ¿Y qué ocurrió con ellos? ¿Salieron vivitos por ahí? Murieron fulminados. Ahora, hermano, si nuestro cuerpo es ahora el templo del Espíritu Santo, si nosotros somos la morada del Espíritu Santo en la cual servimos y adoramos de día y de noche, ¿cómo podemos pensar que podemos cometer actos sexuales o inmoralidad sexual en nuestro cuerpo y pensar de que no hay consecuencia? O pensar de que Dios no te está viendo. Hermanos, cuando cometemos actos de fornicación, literalmente es como si entráramos en este lugar e hiciéramos lo peor de lo peor. La abominación más terrible de la historia del templo de Jerusalén fue cuando un hombre llamado Antíoco Epífanes entró al lugar santísimo y profanó el lugar matando una cerda, un animal impuro en el cual no podía entrar en el templo, y derramando su sangre cometió la abominación más terrible de la historia en el templo. Hermanos, la fornicación es semejante a tal abominación. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros le pertenecemos a Dios. Cuando nosotros nos unimos con una mujer que no es nuestra mujer, o un hombre que no es nuestro esposo, hermanos, no solamente, dice C.S. Lewis, nos estamos uniendo carnalmente, sino que espiritualmente hay una unión que perdura por toda la eternidad. Es romper el pacto perfecto de Dios. Versículo 20, en el versículo 20 Pablo nos dice por qué nosotros debemos huir. ¿Qué es lo que debe motivarnos? ¿Qué es lo que debe darnos fuerza para huir? ¿Qué es lo que debemos pensar cuando nos vemos tan cerca del pecado? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Pablo te está diciendo que tu cuerpo, el cual va a ser glorificado el día que nuestro Señor venga, el cual será llevado a la gloria para vivir una gloria eterna, fue comprado con un precio. Y hermanos, ese precio fue el precio más elevado, más elevado. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo, hemos sido traídos a libertad por la sangre de Cristo. Si esto es así en tu vida, entonces debes glorificar a Dios.
en tu cuerpo, en tu espíritu, porque ya no te perteneces a vos, sino que le perteneces a Dios. Quien comete fornicación no glorifica a Dios. No conozco ni escuché a nadie que luego de haber cometido un pecado de fornicación se haya levantado y haya gritado: gloria a mi Señor. Te aseguro que el pecado de fornicación lo que hace es estremecer el espíritu. Hermano, no profanes el templo de Dios. No profanes el templo de Dios. Podrían entrar en este lugar y destruirlo. Golpear, romper las cosas. Podrían prender fuego a este lugar y quemarlo y que no quede piedra sobre piedra, hermanos. Sin embargo, lo más importante es saber de que el Espíritu Santo no mora en estas cuatro paredes, mora en nosotros. Debemos glorificar a Dios. Glorifica a Dios cuando nadie te ve. Glorifica a Dios cuando te encontrás solo con tu computadora. Glorifica a Dios cuando estás solo con tu teléfono. Imagínate que alguien pudiera ver todo lo que haces con tu teléfono y con tu computadora. ¿Podés imaginarte eso? Sería terrible, ¿verdad? Ahora, hermanos, ya no te lo imagines más porque Dios está viendo. En otras palabras, Dios tiene tu clave. Dios sabe tu historial. ¿Estás glorificando a Dios? Oramos. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias porque nos aclarás y nos mostrás que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y pertenecemos ahora, somos propiedad tuya, Señor. Señor, quiero rogarte, Señor, en esta mañana, mediodía, si en este lugar hay alguien que esté luchando, Señor, que vos muestres tu gracia, la cual es mayor, Señor, y cubre multitud de pecados. Señor, pero también quiero que puedas mostrar lo dañino, Señor, que es el pecado para nosotros, para nuestras familias, para, Señor, aquellos que amamos. Señor, si hay alguien luchando contra la fornicación, contra el pecado, Señor, sexual, quiero rogarte, Padre, que le ayudes con tu Espíritu Santo, con tu palabra, con lo que hoy leímos. Señor, para que ellos puedan salir vencedores de esta lucha tan terrible, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es, Señor, en verdad lámpara para nosotros, para nuestros pies. Y rogamos que sigas con nosotros durante todo el tiempo, Señor, y gracias por esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, Dios les bendiga. Nos vemos con todos el próximo domingo. Recuerden, los que están en el curso de membresía, a las 10 de la mañana continuamos, ¿sí? Bendiciones.